Ustedes que vinieron a esta parroquia María Madre de la Misericordia en este 12º domingo del tiempo ordinario, yo quisiera quedarme con el libro de Job. Lo primero que yo quiero que ustedes hagan o me hicieran caso en este domingo es que se leyeran los 42 capítulos que tiene el libro de Job. Realmente es muy corto. 42 capítulos que tiene el libro de Job. Cuando se acerquen a este texto, acérquense con la siguiente intencionalidad. Primero, que el libro de Job o Job no es un personaje histórico. Job es un personaje creado por un escriba o una escuela de escribas, quienes empiezan a preguntarse algo que todavía hoy la gente se cuestiona. ¿Por qué la gente inocente sufre? ¿Y por qué la gente mala es feliz? Esa es la pregunta que desarrolla o que trata de resolver el libro de Job en 42 capítulos. ¿Por qué sufre el bueno y por qué el malo es feliz? Y esto, ¿por qué nosotros debemos de tenerlo en cuenta? Porque cuando vamos leyendo ese texto de Job, hay que entender que hay una mentalidad semita que es la siguiente. Escúcheme bien esto. Para ellos solo existe Dios, y de Dios procede lo bueno, y de Dios procede lo malo. Es decir, para los judíos, y en sus 46 libros que ahí tienen, ellos no conciben unas fuerzas diabólicas, unas fuerzas malignas. Eso va a ser posterior, como es el libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, y luego todos estos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero los 46 libros del Antiguo Testamento dicen: si a usted le va bien en la vida, es decir, tiene dinero, esposa, hijos, bienes, etcétera, es porque Dios lo está bendiciendo. Pero si usted tiene un revés económico, si queda viudo, si mueren sus hijos, si sus posesiones pierden o usted no ha podido alcanzar sus posesiones, es porque Dios lo está castigando. Y eso es lo que le pasa a Job. Entonces, cuando nosotros vamos a leer el libro de Job, cuando ustedes me hagan caso y se sienten en esta semana a leer ese libro de Job, van a encontrar un preámbulo donde aparece un personaje que solo es mencionado en ese texto y que por primera vez se utiliza esa palabra, Satanás. Cuando a usted alguien le llega a preguntar cuál es el libro de la Biblia que primero usa la palabra Satanás, usted dice el libro de Job. Job utiliza la palabra Satán. Satán en hebreo quiere decir tentador. ¿Qué sucede? Satanás, hablamos de una fuerza maligna, pero recuerden que esa mentalidad no la poseen los judíos. Una fuerza maligna se le acerca a Dios y le dice: ¿por qué no dejas que tiente a Job para ver si reniega de ti o no? Pues obvio, si tú lo bendices con esposa, con hijos y con posesiones, pues cómo no te va a alabar. Pero si de pronto le va mal, ¿será que mantiene la fe en ti? Y Dios permite, mira que hay un concepto, Dios permite que el mal actúe. Dios permite que el mal actúe. Entonces aquí ya tenemos una primera idea que nosotros tenemos que tener clara. Si no existen fuerzas diabólicas, que es lo que está desarrollando el libro de Job, si no existe Satanás, entonces el ser humano, ¿cómo va a elegir entre el bien y el mal? Otra vez se lo voy a plantear. Si no existe el demonio, si no existen fuerzas ocultas, ¿cómo el ser humano puede elegir entre hacer lo bueno y hacer lo malo si uno no puede elegir, ya que solo existe una sola realidad? ¿Ve? ¿Qué quiere decir este personaje? Pues escúchenme lo que les voy a decir, que se escribió 10 siglos antes de que apareciera Jesús de Nazaret. 10 siglos antes. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿O cuál es la puerta que está abriendo este escriba 10 siglos antes de que apareciera el Nuevo Testamento? Es que si no existen unas fuerzas ocultas, si todo procede de Dios, no tiene sentido el que podamos reflexionar sobre el bien y el mal.
Entonces ya tenemos ahí ese elemento. Cuando ustedes lean el libro de Job, se van a encontrar con 4 amigos de él que tratan de justificar lo que le está pasando a él. Y dicen: Job, usted de pronto tiene un pecado oculto y no se ha dado cuenta. Él dice: yo no tengo ningún pecado oculto. De pronto sus antepasados han tenido algún pecado oculto. No, nada. Y aquí hay otra idea que está cuestionando el libro de Job. Lo que pasa es que el libro de Job es un texto muy difícil de abordar en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la otra realidad o el otro tema que está poniendo en tela de juicio el que escribe el libro de Job? Escúcheme esto: es que en los 46 libros que tiene el Antiguo Testamento sostiene que hasta la 4ª generación la gente paga las culpas de sus antepasados. Entonces por eso los amigos de él están diciendo que analice si de pronto en su familia ha habido pecado. Y mire que eso lo están enseñando hoy. Y aún sacerdotes católicos dentro de la Iglesia Católica se está diciendo que hay que liberar a la gente de pecados transgeneracionales. ¿Esta idea de dónde sale? De los textos del Antiguo Testamento. Pero Jesús lo niega. ¿Se acuerdan ustedes cuando había un ciego y Jesús le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Y él dice: ninguno de los dos. Nació ciego y yo lo voy a curar. Entonces, mucho cuidado, porque hoy le están transmitiendo a la gente los pecados generacionales, que lo que hizo su papá, lo que hizo el abuelo, lo que hizo el tatarabuelo, entonces usted lo va a pagar. Y aquí tenemos el problema que Job está diciendo: pero es que yo no tengo pecados transgeneracionales, mi familia ha sido siempre fiel a Dios, pero ¿por qué yo estoy pagando algo que no tengo por qué? Aparece Eliud y Eliud le dice que de pronto él es tan amado de Dios que lo está tentando. Dice: pero es que eso no tiene lógica. ¿Cómo así que los que más ama a Dios es a los que más castiga? Eso no tiene lógica. Ahí tenemos el otro elemento que Job está cuestionando. No puede existir o se cuestiona los pecados transgeneracionales. Es decir, unas otras personas no pueden pagar los pecados que han hecho los antepasados. El otro elemento que quiero que tengamos claro es lo siguiente. Miren, ahí lo tienen ustedes en su hojita, capítulo 38, versículo 1, dice: el Señor habló a Jacob desde la tormenta. Y eso porque es importante, le voy a decir porque es importante que dice el Señor habló, porque Eliud, uno de los amigos de Jacob, que trata de decirle que a través del sufrimiento se va purificando, que esa es otra idea que la gente tiene, que a usted le va mal es porque Dios lo está purificando, que por la voluntad de Dios, que mire de pronto Dios que le está mostrando. Esas son mentalidades del Antiguo Testamento. Oiga lo que le dice Eliud a Jacob: el Todopoderoso no escucha la falsedad, el Todopoderoso no le hace caso al falso. ¿Qué es lo que le está diciendo entonces Eliud a Job? No le hable a Dios, sino que trate de purificarse, no trate de discutir contra Dios, sino que al contrario, trate de pagar su culpa, porque Dios a usted no lo atiende. Y aquí nadie puede negar que mucha gente dice cuando le va mal que Dios no lo escucha, que Dios lo está castigando, que Dios lo abandonó, que usted qué fue lo que hizo para que Dios se alejara. Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad. Otro elemento que nos está diciendo Job: Dios sí está pendiente, y por eso responde Dios a la situación de Job. ¿Por qué? Porque como le estaban resolviendo los problemas a Job, ¿por qué el inocente sufre? Y él decía: pero es que en nada de lo que usted está diciendo yo entro ahí en ese aspecto. Entonces Job dijo que Dios es arbitrario, que Dios hace las cosas sin sentido, que Dios no tiene un plan, que Dios no tiene una providencia, que Dios hace simplemente lo que le da la gana, lo que le aparece en el momento, y que Dios no tiene ningún proyecto sobre nada, y que simplemente se jacta en el sufrimiento. Y eso no se lo aguantó Dios, y por eso Dios le responde a Job, comenzando desde el 38, le responde en 2 discursos, 38 del 1 al 40, versículo 2, y del 40 al 6 hasta el 41, 26. Le responde Dios a Job y le dice:
Bueno, si yo no tengo providencia en el mundo, entonces ¿quién le puso el límite a la creación? ¿Quién ha hecho que el mar llegue hasta donde tiene que llegar? ¿Quién ha determinado la tierra firme? ¿Quién ha determinado el orden cósmico? ¿Quién ha establecido toda la realidad atmosférica que tenemos ahora? Y nadie lo puede negar acá. Todos reconocemos, y hoy más que antes, estamos hablando de mucho tiempo atrás donde no tenían los avances que hoy tenemos, como el mundo es un orden, en el mundo hay un orden, en el mundo hay una ley natural, hay algo que está en el universo que hace que las cosas se den. Y recuerden que el espacio, el universo no es silencioso como creemos. Se ha descubierto que hay sonidos y sonidos con armonía, y eso es lo que ha tratado la New Age, la nueva era, la música de la nueva era, recoger esos sonidos celestes, recoger esos sonidos cósmicos y ponerlos en esa música que tranquiliza a la gente. Es decir, aquí nadie puede negar con el conocimiento que tiene, ya que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado por el bachillerato, tenemos estudios universitarios y de posgrado, sabemos que el mundo responde a una ley natural, el mundo responde a un orden cósmico. ¿Y quién estableció ese orden cósmico? Eso es lo que le está diciendo Dios a Job. Si no hay providencia, si yo hago lo que me da la gana, si yo soy una persona caprichosa, entonces ¿quién establece el orden? Ahí está para que lo resuelva, aún todavía. Le dice, mire la naturaleza, si hay una providencia en medio de, si hay un plan que yo tengo en la creación, y por eso entonces respóndame, ¿quién ha colocado? Y mire lo que dice, ¿quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por mantillas y nieblas por pañales. Es decir, es quien ha establecido esa ley cósmica. Y fuera de eso, cuando usted lea esos textos va a encontrar unos pares de animales, el cual la antigüedad consideraba que habían fuerzas demoníacas, y el Señor dice, esas fuerzas demoníacas yo las tengo controladas. Eso es una bendición para la humanidad. Es decir, que la humanidad puede estar tranquila y puede vencer el mal cuando se encuentra bajo la protección de Dios. Eso es lo que está respondiendo Dios a Job cuando le dice que él entonces está manejando las cosas caprichosamente. ¿Qué nos debe quedar de este texto de Job y que creo que nosotros debemos de tenerlo muy claro? Primero, Dios no está alejado del sufrimiento humano. El problema es que no nos dijo qué es el sufrimiento, ese es el problema. Los 73 libros de la Biblia, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo, no nos dicen cuál es el sufrimiento, por qué el ser humano sufre, por qué la persona inocente sufre, por qué la persona mala es feliz. No nos resuelve ese problema. Dios no nos dice por qué tenemos que sufrir. En ningún momento, ni siquiera cuando Jesús aparece en nuestra realidad espacio-temporal, nos dice por qué tenemos que sufrir. No sé por qué, de pronto no tenemos la capacidad de entenderlo, de pronto no estamos en los niveles de conciencia para poder captar eso. Pero lo que nos está diciendo el libro de Job es que Dios sí está pendiente de nuestro sufrimiento, que Dios sí está pendiente de nuestro sufrimiento. Y escúcheme esto, sí hay fuerzas malignas, está diciendo el libro de Job, sí hay fuerzas malignas, pero ante el sufrimiento y ante la desesperación y ante la ceguedad de las situaciones complicadas, no nos pongamos al lado del mal. ¿Qué fue lo que hizo Job? Ante el dolor se puso al lado de Satanás. Y por eso es que desafía a Dios. Y es cuando Dios le responde a Job, no justificando su sufrimiento como quería Job, sino que le dice, razone, piense más lo que está diciendo y no se ponga al lado del tentador. ¿Y cuántas veces nosotros, ante el sufrimiento, ante el dolor, dejamos de venir a misa, empezamos a dudar de estas cosas, que Dios no nos escucha, que eso no sirve para nada, y empezamos a buscar otras cosas que no necesitamos por la desesperación que la gente tiene ante las situaciones difíciles? Lo único que nos está pidiendo Dios es no se haga al lado del mal.
Manténgase siempre al lado de Él y Él nos acompañará en medio de las dificultades. No nos las va a quitar, como les digo, no sabemos por qué no, pero lo que sí nos está diciendo es, mientras usted se mantenga con Él y no tome parte con el mal, Él sacará victorioso todos nuestros proyectos. Es lo único que nos dice. Es lo único que nos dice. Caminemos en esta realidad. No nos dice absolutamente nada más y ya cada uno tiene que elegir. Pero lo que nos está diciendo es, si existen unas fuerzas malignas, tratemos de que esas fuerzas malignas no nos toquen. Y solo para que esto pueda suceder, mantengámonos siempre al lado de Dios. Muy interesante un texto así, y muy interesante que se refleje una problemática de estas muchos siglos antes de que aparezca Jesús, donde hoy nosotros estamos alabando a Dios, Dios hecho hombre, muerto en una cruz y resucitado, donde nosotros sabemos perfectamente lo que Él sabe, lo que nosotros sufrimos, las dificultades que tenemos, y que lo que nosotros le presentamos a Dios está siendo interpretado por Jesús, el cual ha sabido entender y reflejarle al Padre lo que es nuestro sufrimiento. Cuando Él se encarna y muere en la cruz, le dice al Padre, mire, eso es lo que sufren los humanos, esto es lo que viven ellos, ¿cómo les vamos a ayudar? Yo creo que eso no lo encontramos en ningún sistema religioso, ni en el Corán, ni en el libro del Antiguo Testamento, ni de la religión judía. Solo el cristianismo ha planteado una cosa que me parece que es valiosa. Dios no se aleja de nuestro sufrimiento, sino que nos acompaña. Y no solamente nos acompaña como de lejos, sino que ha asumido nuestro sufrimiento para podernos entender, y por eso estamos acá pidiéndole a Él que nos bendiga, nos proteja y nos acompañe en esas situaciones tan complicadas que nos toca vivir. Pero si alguien le llega a usted a decir porque sufre, que porque le hicieron un maleficio, que porque Dios lo está castigando, ponga todo eso en tela de juicio, dude de todo eso. ¿Por qué? Porque eso no es verdad, eso no es cierto, y así nos lo enseñó Jesucristo. Sufrimos porque el pecado seguramente nos trajo esta realidad, y Dios no puede alterar como esta situación que nosotros hemos llevado por libertad con estas situaciones de malas elecciones. Pero lo que Él sí nos dice es, ustedes no están solos, no se enfrenten a la vida solos, traten de vivir la vida conmigo, es lo que nos dice Dios, y que nosotros debemos de ser conscientes que esto es lo que está sucediendo, y no podemos dejarnos exponer a situaciones que de pronto no podemos controlar, como son las fuerzas del mal. El Señor esté con vosotros.